permitirnos compartirles algo de información para su administración, como lo llamamos a esta serie, fortalecer la administración. Sabemos que estamos viviendo momentos complicados respecto a lo que es llevar un negocio, hacer que funcione el negocio y luego también el cumplimiento de obligaciones fiscales. No se diga los tiempos que estamos viviendo en materia de fiscalización y que aparentemente todavía se van a fortalecer o endurecer más el próximo año. Por eso hemos lanzado este proyecto, que ya esta es la sesión número 9, una sesión por mes que hemos tenido aquí en Obetus, hablando sobre temas que ayudan a la administración para mejorar sus procesos, para mejorar sus controles y como consecuencia poder tener un cumplimiento fiscal más efectivo, más cabal, más justo, y que no estemos después viviendo situaciones más complicadas respecto a revisiones o discrepancias, que es algo que está usando la autoridad para aumentar su recaudación. El tema de hoy vamos a tratar lo que son los créditos, préstamos y las tarjetas de crédito. Les recordamos que este programa pues ha tenido una serie de sesiones donde enfocamos al principio temas específicos relacionados con la administración de las nóminas. Luego tratamos temas relacionados con los gastos y su control administrativo. Ahora ya estamos en la sección de financiamientos. Y posteriormente pasaremos a la sección de ingresos y cerraremos este ciclo de este programa con el tema de flujo de efectivo. Les recordamos que todas las sesiones que estamos haciendo están en el canal de YouTube de Obetus y están también en la página web de obetus.com para todos aquellos que quieran volverlas a revisar, o si ustedes creen que esta información pueda ser de utilidad para alguien más, pues los inviten a visitar estos sitios. ¿Qué es lo que estamos buscando en el programa? Pues que el participante, al concluir este programa, aumente su comprensión sobre la importancia de llevar una correcta administración de su negocio o empresa. No se trata nada más de generar ventas por generar ventas o utilidades, sino que tiene que ir acompañado de un proceso administrativo que también va a tener que ir creciendo conforme la empresa va creciendo, conforme el negocio va creciendo. Todo esto como un preámbulo a un correcto y oportuno cumplimiento fiscal, evitando así los contratiempos o contingencias financieras innecesarias. Fíjense cómo esto, que a veces lo vemos como que no quiero tener sorpresas desde el punto de vista fiscal, no se trata nada más de eso, sino en el mundo digital que estamos viviendo, todo empieza de un proceso, el proceso inicia con la administración misma o con la misma dirección de la empresa. Pues ese es el objetivo general del programa, que como ven aquí en el listado hemos ido avanzando en él. Vamos ya en la sesión número 9 de un tema, pero en la sesión número 10, incluyendo la introducción, donde estamos viendo ya temas de financiamientos. Y esto es muy delicado y ahorita lo vamos a ver por qué. Por eso la necesidad de tratar este tema. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta sesión del módulo de financiamientos? Lo que queremos es concientizar sobre los aspectos que implican estas actividades de financiamiento en los negocios, para que se realicen los procesos administrativos de una manera adecuada. Fíjense bien, todas las empresas ocupan financiamiento, pero este financiamiento requiere un proceso administrativo adecuado. ¿Para qué? Para evitar contingencias legales, fiscales, de no acumular intereses, no poder reducir intereses o de no acumular ingresos. Desde el punto de vista fiscal, el financiamiento incluso nos puede llevar a presunciones de la autoridad, a que el dinero que recibiste como préstamo sea considerado ingreso, o a que los intereses que estás pagando por esos financiamientos no puedas deducirlos si no se cumplen ciertos aspectos.
Por eso hay que irnos un paso atrás, hay que ir a la administración. Entonces, cuando yo esté contratando algún financiamiento, ¿qué es lo que debo de hacer? Pues estas preguntas son las que queremos contestar en la sesión del día de hoy. Y espero también que ustedes, si van teniendo alguna pregunta, no lo compartan a través del chat o bien al final de la sesión podamos tener alguna sesión de diálogo de preguntas y respuestas. Bien, pues primero tenemos que ver para qué hay un financiamiento en la empresa. Y es importante saber en qué voy a utilizar ese dinero cuando yo estoy teniendo un financiamiento. ¿Por qué? Porque puede haber necesidad de dinero para capital de trabajo, es decir, para lo que es la compra de inventario, la compra de materia prima, para poder transformarla en mi proceso productivo o para poder pagar mano de obra, poder pagar sueldos. Eso es capital de trabajo. Otro es para hacer alguna inversión específica, pues puedo comprar una maquinaria, puedo comprar un nuevo local, que eso ya sería también expansión, o puedo reestructurar deuda. Yo tengo un financiamiento a cierto plazo, con cierto tasa de interés, pero puede venir alguien más a decirme que me ofrece un financiamiento pues un poco más suave en la carga financiera o a mayor plazo. Eso se le llama reestructurar deuda. Entonces yo siempre antes de sacar un financiamiento tengo que preguntarme para qué es. ¿Por qué? Porque cada tipo de financiamiento tiene sus características, su tipo de tasa de interés, si están garantizadas o no están garantizadas. Entonces, todo eso tiene que ver, no puedo decir nada más que necesito dinero sin especificar para qué es. Se han dado cuenta que las personas físicas usamos mucho el tema del crédito hipotecario para comprar un inmueble. Pues bueno, ¿por qué no nos conviene entonces un préstamo normal? Bueno, pues ahí es que hay características del crédito por el plazo que conviene más que sea un crédito hipotecario, pues ser un bien patrimonial, un bien duradero. Entonces, ese es un ejemplo de cómo es relevante tener claridad sobre para qué voy a estar solicitando el financiamiento. Algunos aspectos a observar, como ya les decía, en el tipo de financiamiento, pues son los costos totales. A veces te cobran comisiones por apertura de crédito, las tasas de interés, los seguros que están relacionados con los financiamientos que estoy contratando, el plazo, las garantías, si ese dinero que me están prestando tiene que estar garantizado con algún bien mueble o inmueble, las penalidades por pagos anticipados, incluso hay financiamientos que no te dejan adelantar pagos, hay otros que sí, pues son algunos de los aspectos más importantes a observar antes de tomar la decisión de contratar un financiamiento. Y ya que decido qué tipo de financiamiento es, pues entonces ahora tengo que ver a qué fuente voy a acudir, porque puede haber financiamientos, y en todas las empresas existe, que voy a instituciones financieras, a bancos, normalmente a que me presten, o puedo ir con un tercero, algún amigo, persona física que me puede prestar, o alguna otra empresa no financiera, la empresa de un mismo grupo, que no se dedica normalmente a prestar, pero que tiene más flujo que la otra, o alguna otra empresa de algún amigo, de algún conocido. Entonces, otro aspecto a tomar en cuenta. O puede ser también un financiamiento de socios o accionistas. El socio presta a la empresa o al socio accionista aporta a la empresa. Entonces, si se dan cuenta, lo que está sucediendo con el financiamiento es que va a entrar dinero a la empresa para utilizarse para un fin en específico. Por lo tanto, debe de quedar documentada esta operación donde entra el dinero a la empresa para que la autoridad fiscal, ya yéndome a las consecuencias, no considere que esa entrada en dinero sea un ingreso. Recuerden que para ojos de la autoridad, toda entrada de dinero a tus cuentas bancarias o a las cuentas bancarias de la empresa son de ingreso fiscal, al menos que tú compruebes lo contrario. Y aquí está en esta última frase lo relevante de por qué los depósitos que yo recibo como financiamientos, tengo que cuidar el tener la evidencia necesaria para decirle a la autoridad, hey, este depósito no causa impuestos. ¿Sí? Por eso es relevante saber las fuentes de financiamiento y qué proceso administrativo debo de correr. Bueno,
Empecemos por los primeros, que son las instituciones financieras. No es lo mismo préstamo a línea de crédito, a un financiamiento para un equipo de transporte, a un arrendamiento o leasing, a una incluso tarjeta de crédito. Esos son tipos de productos, no son limitativos, son nada más un ejemplo del que estoy dando para indicar cuáles son los tipos de financiamientos más comunes que pueden provenir de una institución financiera. Entonces, en cada uno de ellos tengo que yo ir cuidando en la administración para tener un expediente que esté a la vista o al servicio de cualquier pregunta que pueda venir del área contable, del área fiscal o de la misma dirección de la empresa o de la misma asamblea de accionistas, pues mostrar el contrato, mostrar en ese expediente administrativo si es que hay un pago inicial que yo debo de cubrir. Si se dan cuenta, por ejemplo, cuando yo recibo una línea de crédito o un préstamo del banco, me dicen, te voy a prestar 1,000,000 de pesos y no me prestan 980,000 pesos, 970,000 pesos. Los 30,000 que me están cobrando y que nunca recibo, pues normalmente son costos por aperturas de la línea de crédito o del crédito mismo, algún seguro o algún pago por anticipado, ¿no? Entonces, por eso es importante saber en qué se está yendo ese pago inicial. No se diga cuando estamos hablando de un financiamiento para un equipo de transporte, a veces te incluyen en el financiamiento el tema del seguro para evitar accidentes o contra accidentes, y a veces también en ese pago inicial, ahí va el seguro, o en ese descuento inicial va el seguro. Entonces, por eso es muy, muy importante que la administración tenga muy claro los conceptos que estamos manejando para el pago inicial o que me está descontando la institución financiera. En ese expediente administrativo también yo debo de tener la tabla de amortización de pagos que está pactada. Cuando es un préstamo, pues normalmente del banco dice, es hacer a 24 meses, a 36, a 48 meses, y te dan una tabla de amortización de los pagos. Bueno, eso es relevante tenerla porque en esa amortización de pagos va incluido, si yo voy a hacer un pago mensual, por ejemplo, de 50,000 pesos, pues quizás en los 50,000 pesos en el primer pago hay 40,000 pesos de intereses y 10,000 pesos de capital. Y en el segundo pago se empieza a hacer menos el interés y más el capital. Entonces, eso contablemente y fiscalmente para efectos de la deducción tiene una implicación saber esa certeza, ese grado de certeza. ¿Cuánto es intereses? ¿Cuánto es amortización realmente del principal? Para poder llevar una correcta contabilidad y una correcta determinación de impuestos. Por eso la tabla de amortización de pagos es importante tenerla en el expediente. Otro punto es, ¿quién va a ser el contacto en la negociación que hice para solicitar el CFDI, el comprobante fiscal de los intereses del préstamo? A veces las instituciones financieras, esos intereses los vienen facturando una vez que cubrió el mes, a veces dentro del mismo mes, a veces por algún error no lo hacen. Nos ha tocado que en algunas instituciones financieras no traen ciertos datos del cliente y va complicando la emisión de los FDIs. Por eso es importante saber con quién vas a establecer contacto, ya sea para solicitar un CFDI de intereses, o porque quieras hacer un pago anticipado al préstamo y esté permitido, o porque tengas alguna duda de lo que pueda suceder durante la vida del préstamo. Otro punto que tienes que tener en el expediente administrativo es si hubo garantías. Si hubo garantías, pues que estén marcadas, señaladas, cuáles fueron los bienes que fueron recibidos como garantías y de quién son, porque a veces normalmente no son necesariamente de la empresa, sino pudo haber sido un socio, un accionista el que puso su casa, su auto como garantía. Otra cosa del expediente administrativo, pues también son los seguros. Esto sucede mucho en los equipos de transporte, en los automóviles, que tengamos que tener la claridad del seguro con quién está contratado para cualquier contingencia, en qué momento se debe de renovar, porque a veces cuando hacemos un plan de financiamiento y el plan es a 3 años,
pues el seguro a lo mejor te lo financiaron nada más el primer año y el 2 y el 3, año 2 y 3, te corresponde a ti o a tu negocio el renovar el seguro, ¿no? A veces te dan libertad de cambiar la compañía de seguros, a veces no. Por eso es importante que lleves un rastreo de las garantías, de los seguros, perdón. Y por otro punto, saber cómo vas a obtener un estado de cuenta mensual donde se vaya viendo el saldo insoluto del crédito y por tanto puedes ir viendo cuánto se fue a intereses, cuánto se fue al capital. Entonces, en sí, esta es nuestra recomendación de lo que la administración, la empresa per se debe de tener en su expediente sobre lo que es el financiamiento. Cada vez que hay un financiamiento otorgado a la empresa proveniente de una institución financiera. Otro tipo de financiamiento que está con instituciones financieras y a veces no lo vemos así son las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito vienen siendo una cuenta bancaria más de la cual tu negocio o tú puedes disponer de ella para hacer uso del negocio. No significa que cualquier gasto que hagas a través de la tarjeta de crédito forzosamente va a ser deducible. Tiene que ser una deducción que está previamente autorizada por la ley del impuesto sobre la renta y tiene que cumplir ciertos requisitos. Entonces, desde el punto de vista administrativo, cuando hay una tarjeta de crédito, es muy recomendable que haya una carta de asignación y sobre todo que haya una carta de aceptación de la responsabilidad del manejo de la tarjeta de crédito, cuando normalmente no la trae el dueño, ¿verdad? O cuando eres tú el administrador, se la vas a dar a uno de los dueños, pues también que en esa carta vengan los requisitos de cómo va a ser la comprobación de los gastos y sobre todo que sepa que no todos los gastos van a poder ser deducibles, hay que cumplir con ciertas normativas. Segundo punto, pues que de preferencia todos los gastos que se realicen por ahí sean efectivamente con un CFDI, una factura electrónica. Tercer punto, que tú tengas acceso a los estados de cuenta de esas tarjetas de crédito, donde puedas ir viendo los saldos, los cargos, para que en caso también de cargos no reconocidos, pues se pueda informar con oportunidad al banco para cancelar el cargo o para que te hagan un cambio de la tarjeta de crédito. Que exista una política de gastos también no autorizados, o de gastos autorizados o no autorizados, o de comprobación de las tarjetas de crédito, porque muchas veces nos pasa que en las empresas se dispone de la tarjeta pensando que todo con el hecho de pasarlo por ahí va a ser deducible, y eso no es cierto. Imagínate también si le das la tarjeta de crédito a una persona que va a hacer diligencias por tu negocio y empieza a utilizar su tarjeta para gastos personales. Entonces hay que tener una política muy clara de cómo se van a autorizar esos gastos o qué va a suceder si por alguna razón se utilizó la tarjeta de crédito en algo que no era pactado por la empresa, que esa persona la utilizó para satisfacer o para llenar una urgencia de su familia, ¿no? ¿Cómo lo vas a manejar? Son temas incómodos, pero es importante tener la política por escrito. Y por último, que en caso de que la tarjeta de crédito se utilice para hacer servicios o gastar en servicios en el extranjero, como puedan ser hospedaje, transportación o alimentación, si se dan cuenta no estamos hablando de compras para traerte a México materiales, sino estoy hablando de hospedaje, transportación, alimentación, porque muchos de los negocios actualmente se hacen en el extranjero, se van a ver proveedores, se van a ver clientes, se va a capacitar. Pues bueno, esos gastos, si utilizan la tarjeta de crédito, requieren tener RFC, o sea, ya no hay facturas electrónicas, por eso le ponemos aquí entre comillas en el invoice o en el bill que te den. En algún lugar tiene que aparecer el RFC de tu empresa para poder ir cumpliendo con los requisitos de deducción, sabiendo que esa información, esos FDIs, bueno, esas facturas más bien que son del extranjero, no son CFDIs, por lo tanto, tu área contable no va a tenerlas a su alcance si tiene acostumbrado el procedimiento de descargar de la página del SAT
del SAT las facturas. Ojo con esto. Entonces, repaso, las tarjetas de crédito, haz una carta de asignación de quién se la estás otorgando para que sea responsable del manejo de lo que se dé en ella. Pon ahí la política de que se deben de comprobar todos los gastos haciendo uso del CFDI. Verifica cómo vas a poder obtener los estados de cuenta de las tarjetas de crédito para efectos de poder tener un registro contable correcto. Maneja una política de gastos no autorizados. No esperes a que vaya a suceder, más bien adelántate para que tú sepas cómo vas a proceder. Y por último, si es en el extranjero, en el invoice que te den, que vengan los datos del RFC. Estamos hablando exclusivamente de servicios en el extranjero. Pues ya vimos los financiamientos más comunes de instituciones financieras y cómo podemos administrativamente tener mayor control, mayor información para poder plasmarlo en la contabilidad, en la situación fiscal o si se requiere aclarar algo ante un tercero. Vamos a hablar ahora de qué pasa si esos financiamientos provienen de terceros o empresas no financieras. Es común que a lo mejor tengas algún amigo o alguna empresa de tus amigos que dicen, oye, yo traigo liquidez, te puedo prestar a ti para que salgas adelante de esta situación que estás pasando o porque te van a prestar para un proyecto. Entonces, en este caso, como es una empresa que acostumbra a prestar, pues es importante que tengamos un contrato de préstamo, donde tengamos sobre todo la costumbre de dar una fecha cierta. ¿Qué es fecha cierta? Poder mostrar a terceros que el contrato y la operación existió y que es real, que no son cosas inventadas. Esto a veces lo pide la autoridad fiscal cuando está haciendo revisiones para que no piense o no crea que el documento que le estás entregando lo acabas de hacer, ¿no? Esta fecha cierta, ¿en qué consiste? Ya lo hemos dicho en otros secciones de información que hemos tenido. La fecha cierta es que acudas con un notario a una ratificación de firmas, que tengas una copia certificada incluso de ese contrato, es lo que puede funcionarte como fecha cierta. Esto se hace con un notario o con un corredor público. Como no son empresas que están acostumbradas a hacer préstamos, pues también un punto importante es que obtengamos el CFDI de los intereses. Esto es a veces complicado porque no están acostumbradas las empresas a emitir CFDI de intereses. Ellos están acostumbrados a emitir facturas pues de lo que normalmente venden. Pues aquí es algo muy simple. Es cuestión de que se configure en su sistema esos campos, pero también dependiendo de quién te lo prestó y del tipo de financiamiento que es, pues habría que validar si esos intereses que están cobrando por ese préstamo, o más bien el préstamo per se, va a causar IVA en los intereses y si va a aplicar una retención de ISR si el que prestó, si el prestamista es una persona física, hay una retención del 20% siempre y cuando el que está recibiendo ese préstamo y está pagando el interés, por lo tanto, es una persona moral. Entonces, estos puntos hay que verlos bien. Cuando vamos a tener un financiamiento de un tercero, ver de quién proviene, que tengamos un contrato y asegurarnos de tener un CFDI para hacer deducibles los intereses. Y esos intereses validar si va a haber IVA o no, o si va a haber ISR, una retención de ISR o no. Recuerden que cuando estamos obligados a hacer retención de ISR en las personas morales, esa obligación está como un requisito para poder deducir ese concepto de gasto, en este caso, los intereses, ¿sí? Entonces, bueno, esos son los conceptos que hay que poner bien y hay que analizar bien en la administración para efectos de que podamos dar cumplimiento fiscal posterior. Pero también existe, y es a veces de lo más común, que son los mismos socios o accionistas quienes están otorgando, quienes están financiando a la empresa. Entonces, en este caso, primero tengo que ver, a ver qué tratamiento le voy a dar. ¿Va a ser un préstamo? ¿Va a ser unas aportaciones para futuros aumentos de capital?
o va a ser considerado un aumento de capital este financiamiento. Primero, entre esas tres cosas yo tengo que decidir. Y si es el primero, que es un préstamo, pues conviene que haya un contrato con fecha cierta de ese préstamo, un contrato con fecha cierta, que haya un plazo definido en ese contrato de cómo van a ser los pagos o el plazo de financiamiento, que esté pactado un interés y que ese interés sea mayor al de mercado, o más bien que sea un interés similar al de mercado. Saber si va a haber IVA en esos intereses, que normalmente sí lo hay. Puede haber algunos casos excepcionales en los que no. Saber si va a haber retención de ISR, que haya CFDI o factura electrónica. E incluso analizar si ese préstamo pudiera considerarse obligaciones, que es una figura de un título de crédito que se puede manejar dentro de las empresas para efectos de no causar IVA. Entonces son de los aspectos que hay que considerar si va a ser un préstamo o si puede considerarse como unas obligaciones y hay implicaciones de por medio. Pero lo que sí tenemos que tener es un contrato. ¿Por qué? Porque luego puede venir el SAT y decir, oye, ¿este depósito qué es? Ah, mira, pues en mi contabilidad dice que es un préstamo del socio fulanito. Ah, dame el contrato. No, no lo tengo. Bueno, pues si no tienes el contrato, entonces eso se considera un ingreso para impuestos sobre la renta y un ingreso o una actividad para IVA, por lo tanto va a causar el 16% de IVA y va a tener la causación también del 30% para ISR. La segunda opción, cuando hay un financiamiento de socios accionistas, pues tenemos que sea considerado aportaciones para futuros aumentos de capital. En este caso, le estoy diciendo a terceros que estoy pensando, la empresa está pensando si este dinero que entró se va a considerar un futuro aumento de capital, o sea, se va a aumentar el capital social posteriormente o no, va a estar aquí un momento mientras se analiza si el proyecto para el que se destinó el dinero va a ser, pues va a rendir frutos de manera que pueda capitalizarse. Pero esto, el requisito es que tenga que tener un acta de asamblea, de preferencia formalizada o protocolizada ante federatario público para evitar precisamente que sea causante de impuesto. Y por último, tenemos el aumento de capital. El aumento de capital es cuando ya estamos decidiendo emitir más acciones en la empresa. Para esto tiene que haber un acta de asamblea protocolizada, pero también la repercusión que se debe de considerar es que cuando se hace eso, pues posiblemente el porcentaje accionarial o la tenencia accionaria de los socios, de los accionistas, pues vaya a cambiar. Entonces va a tener que ser bien analizado quién está aumentando el capital, a quién se le va a atribuir o si va a ser una aportación similar por cada uno de ellos. Entonces, para esto el requisito de fondo en la administración es que haya un acta de asamblea protocolizada. Entonces, si se dan cuenta, acabamos ahorita de pasar 3 tipos de financiamientos más comunes que suceden en los negocios. Si provienen de instituciones financieras con sus diferentes tipos de productos, si provienen de un tercero, como puede ser una persona física o una empresa no financiera, y si es de socios o accionistas, con características muy definidas sobre lo que se tiene que hacer desde el punto de vista administrativo. Llevar un expediente, tener un control sobre la tarjeta de crédito y en el caso de empresas no financieras, pues sí tener un contrato que avale ese financiamiento y sobre todo en el caso de socios o accionistas, decidir si va a ser un préstamo, si va a ser una aportación para futuro aumento de capital o si va a ser un aumento de capital. ¿Cuáles son los riesgos de no llevar estos controles? Todo lo que acabamos de decir, de no llevar esta administración. Pues vamos a pensar que hubo un financiamiento, que no se pactó nada con el acreedor, que fue de un amigo, que te dijo, oye, ahí me lo pagas en un año. Y resulta que el amigo tiene problemas antes de ese año y te empieza a exigir el pago anticipado. Pues, ¿qué implicaría para tu negocio esa situación?
puede haber muchísimas más de este tipo de hechos como el que te estoy comentando. Otro riesgo es, por ejemplo, no deducir intereses. Pues yo estoy pagando el capital y los intereses a mi acreedor, pero los intereses no los puedo deducir. Entonces, significa que todavía de esos intereses me va a costar a mí por no ser deducible o por ser no deducible, me va a costar todavía un 30% adicional. Y el otro riesgo, la otra consecuencia que, como ya hemos dicho, es que ante una revisión por parte de la autoridad fiscal, los depósitos que están ahí de financiamientos que obtuve, me los considere como ingresos para ISR e IVA. Por lo tanto, es pagar impuestos sobre algo que no es ganancia, sino que eso incrementaría todavía tu pasivo y las contingencias financieras y legales que traería una situación como esta. Bien. Por último, ya para ir cerrando este tema, tenemos como sugerencias, ya de manera de resumen, que es súper importante que la administración lleve un expediente de los financiamientos que está teniendo. Un expediente administrativo donde pueda haber ahí los contratos, los términos, los plazos, las garantías, las tablas de amortización, los datos de contacto en caso de dudas o contingencias con ese financiamiento, que tengamos siempre un contrato, aunque no sea con institución financiera, aunque sea con el mismo socio o accionista si está prestando, o aunque sea con un amigo, una amiga, que haya un contrato de por medio y un CFDI de esos intereses. Mientras no haya el CFDI de intereses, aunque los pagues, no los vas a poder deducir. Y en esa situación hay que revisar si hay causante de retención o hay obligación de retención de ISR o no. En el caso de tarjetas de crédito, si se dan cuenta, hemos recalcado mucho el tema de tarjeta de crédito porque sabemos que de eso el control a veces en las empresas o las tarjetas de crédito se afloja mucho, no se lleva como debe de ser. Se realizan gastos, cargos sobre ella, pensando que por el simple hecho de que está a nombre de la empresa va a ser deducible, y no es cierto. La tarjeta de crédito debe ser observada como una cuenta bancaria más donde yo tengo que tener plena identificación de cada gasto, una comprobación del gasto, y si hay políticas de autorización de movimientos, de operaciones, pues también tenerlo muy claro en una política, ¿sí? Y por último, si los financiamientos van a ser aportaciones para futuros aumentos o aumentos de capital, que tengamos efectivamente las actas para que en caso de una revisión por una autoridad, no estar causando ISR o IVA por esas situaciones cuando en su naturaleza sabemos que no deben de existir. Bien, pues bueno, hasta aquí está el módulo de financiamiento. Son los puntos que queríamos tratar con ustedes sobre las situaciones que debemos de fortalecer en la administración. Por eso volvemos a plasmar aquí el objetivo. Era concientizar en los aspectos que implican las actividades de financiamiento en los negocios. Todos los negocios buscan financiamientos de alguna u otra manera, pero requerimos tener administrativamente un proceso, llevarlo de manera adecuada para con eso entonces evitar contingencias fiscales de la no deducción de intereses o de la acumulación de ingresos, y no se diga también las contingencias legales si de repente hay cambios en los acuerdos que no tenemos previamente documentados, que tendríamos que destinar energía a aclarar esa situación en lugar de seguir destinando recursos para ser más activos o más productivos. Bien. Bien, pues hasta aquí las comentarios que traíamos sobre el módulo de financiamientos. Espero haber sido suficientemente claro. Aquí detenemos la grabación, Paola, por favor, y les invitamos a la siguiente sesión que será en el próximo mes.